Hola de nuevo a todos, estamos aquí en su programa Punto de Vista a través de AMO Dominicana aquí en Madrid. Esperemos que estén ustedes con nosotros como siempre apoyándonos y agradecemos ese apoyo. Hoy con nosotros Ramón Luna, que es un comunicador radicado en Reino Unido, y el tema que vamos a tratar hoy es sobre migración y concretamente sobre la migración de los dominicanos, dada la crisis que se ha dado aquí en España, que ha obligado o ha movido a muchos dominicanos a pasar o intentar hacer una nueva experiencia de vida en el Reino Unido. Jeremías. Sin lugar a duda que un invitado estrella, un gran amigo, y bueno, con él bien, vamos a hablar de esos temas, de este fenómeno de la inmigración dominicana en Londres, de la fase de su inicio, de cómo el auge que ha tenido, el crecimiento. Así también pues, vamos a tocar los temas de, por ejemplo, de qué trámite debería hacer un dominicano que quiera trabajar y residir en Londres. Sí, como sabemos, el tema de la inmigración aquí en Europa ha sido un proceso un poco complicado. Partiendo de la base, un trabajo que publicó doña Rosa Aparicio Gómez, que es doctora en ciencia política y psicóloga clínica, ella valoraba o establecía lo que han sido los métodos o los estados de modelos que se han ejercido aquí en Europa a partir de los años desde que aparece la Comunidad Económica Europea, y se habla del modelo alemán, del modelo francés y del modelo inglés o el modelo del Reino Unido. Yo creo que en concreto nosotros podríamos empezar a hablar sobre ese modelo. Además establece una diferencia marcada en cómo cada uno de esos modelos integra a sus emigrantes. Por ejemplo, el Reino Unido, que plantea una migración más abierta, más respetando lo que son la idiosincrasia de cada cultura, y el modelo francés establece un modelo más rígido sobre la integración de esos emigrantes, planteando la república como elemento básico y además obligándolos a que se integren a ese proceso. Con lo cual, como hablábamos fuera de cámara con Ramón, el tema de la inmigración en estos momentos se está replanteando, porque ha habido una serie de circunstancias que se han dado, que han obligado que esos términos se cambien. De antemano agradecer a Ramón su presencia con nosotros y le damos la palabra para que... Bueno, el agradecido soy yo por el hecho de que me den esta oportunidad. El tema migratorio, todo el mundo sabe que es un tema muy sensible, y ahora se conjugan dos factores que son realmente interesantes. El primero es una crisis económica que ha movido a una buena parte de la población de algunos países europeos a moverse a otros países de la Unión. Por ejemplo, a Inglaterra llega gente todos los días de España, de Rumanía, de Bulgaria, de Portugal, de Brasil, de diferentes partes del mundo. Y como ciudadano europeo, la libre movilidad te permite llegar allí y establecerte en cuanto a lo legal, sin muchas dificultades, pues eso ha generado un movimiento masivo. El otro elemento es la situación de guerra que atraviesan algunos países como Siria, que ha generado un incremento extraordinario de las solicitudes de asilo político, que ahora está en un punto preocupante, porque ha coincidido eso con algunos ataques terroristas, y a las poblaciones de algunas de esas comunidades tienen sus ojerizas, como decimos nosotros, sí. Tienen sus dudas. En el caso particular de la población de los dominicanos que han emigrado de España a Londres, tenemos la mayoría la dificultad del idioma. El hecho de no hablar inglés te relega a realizar los trabajos peores pagados, como son básicamente el trabajo de limpieza, ya sea de oficinas, ya sea fregando en la cocina,
Limpieza, mantenimiento es otra cosa. Limpieza específicamente, limpiar toilets, baños, Sí, sí. limpiar oficinas, fregar en la cocina Claro, de un claro. restaurante. Eso es el que no habla inglés. Es que no te queda de otra. Ok. Porque ya, por ejemplo, en Inglaterra no existe la oposición como existe en España. Si sale una oferta de trabajo allí y usted certifica que usted está cualificado, sin importar de dónde usted venga, ese puesto es suyo. Ese puesto es suyo. Es una sociedad que te da oportunidad, pero tú sabes que la oportunidad está muy estrechamente ligada a la actitud personal de cada cual. Evidentemente. Entonces, una persona que llega a Inglaterra, con la edad, por ejemplo, que yo llegué, 43 años, lo tiene muy difícil porque antes que aprender inglés está mantener a mi familia. Pero si tú te sacrificas un poco más y aparte de trabajar para mantener a tu familia, te preocupas por aprender el idioma en sus tres vertientes, hablado, escrito y leído, ya tú sabes que en cuestión de años eso te puede permitir una movilidad laboral que repercuta en un mejor trabajo y naturalmente en un mejor estatus. Una pregunta, en ese sentido, el nivel de la migración de los dominicanos, ¿cuáles son los niveles? ¿Se puede establecer Los dominicanos con los que yo he entrado en contacto, voy a hablar de una... Mi valoración es en base a mi experiencia, a lo que yo vivo y veo en el día a día. Es la misma gente que llegó aquí y no se cualificó. Y aquí también hicieron trabajos no cualificados. Lo que sucede, la diferencia es que hubo gente que tuvo la oportunidad sin estar cualificado, fruto del mercado inmobiliario, de ese boom inmobiliario, ganar unos salarios que no se correspondían con su preparación, pero no era real. O sea, la relación laboral y el salario que obtenían no era real en función de la cualificación. En Inglaterra no pasa eso. Un dominicano que llegue a Inglaterra, aunque sepa, aunque maneje el área de la construcción, que es bien pagada en casi todas partes, tiene la limitante del idioma. Y eso pues le impide ganar un mejor salario. Bien, entonces Ramón, siguiendo esa misma línea, un dominicano que quiera ir a Reino Unido a residir y a trabajar, supongamos que ya parte de que esté nacionalizado, es decir, que no tiene la traba del permiso de residencia, que está ya dentro de la libre circulación, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? Lo primero que tiene que valorar es que la expresión solidaria que recibió el dominicano que vino de Santo Domingo a España no existe en Inglaterra, por una cuestión de costes y también por una cuestión de la cantidad de dominicanos que hay en Inglaterra. Una habitación en Inglaterra paga 500 libras al mes. Una habitación, el alquiler de una habitación. ¿Y el salario más o menos? Allí se paga por hora y el coste mínimo en este momento son 6,70 libras por hora. Pero compensa. ¿Y eso traducido al euro? No, eso no compensa. Eso en euros estamos hablando de unos 8,50, 9 euros. No compensa, no compensa. Lo que pasa es que hay un sistema de beneficios que permite que el que tiene acceso a esos beneficios complemente ese bajo salario con beneficios y entonces eso sí le permite. Que le da el Estado. Eso sí se lo da el ¿Y Estado. quiénes tienen acceso? Yo te voy a poner un ejemplo. Mi piso en Inglaterra paga 1.320 libras y es un piso de 2 habitaciones. Te estoy hablando de entre 50 y 55 metros cuadrados. Pero si el Estado inglés a mí no me hubiese dado de esas 1.320 libras, 1.000 libras de ayuda, porque yo tengo un hijo de 4 años y medio, a mí se me habría hecho imposible con lo que yo gano pagar un piso de ese monto. Entonces, los niveles de dificultad dependen de en cuál franja tú te encuentres a la hora de tú poder pedir un beneficio. Por ejemplo, una persona que tiene hijos menores tiene mucho más facilidades de conseguir buenos beneficios que un soltero. El caso de mi hijo, que tenía menos de 24 años, hay una ayuda en el Reino Unido que se llama tax credit,
que es una ayuda para personas que trabajan y no tienen un salario alto. Pues mi hijo no calificaba porque, primero, tenía menos de 24 años y segundo, no tenía dependencia, no tenía hijos. O sea, que tú no le recomiendas a nadie, por ejemplo, que resida aquí en España, soltero, que vaya a Reino Unido a vivir y a trabajar. Va a depender de tus posibilidades económicas, porque los primeros 3 meses son muy caros, porque tú tienes primero que automantenerte, se podría decir. Sí, sí. Tiene un coste muy alto. Y segundo, si tú estás dispuesto a soportar algunas vicisitudes, yo te voy a poner un ejemplo. Yo llegué a compartir en una casa de 3 habitaciones, alquilada por habitaciones, porque te cogen la sala y te la dividen en 2, le meten 2 literas, o sea, en una sala te ponen a vivir 6 personas, y en el piso llegamos a vivir 12 personas. Entonces imagínate tú 2 baños para 12 personas. Si tú estás dispuesto a, lógicamente, porque si tú en una habitación solo pagas 500 libras al mes, compartiéndola, a lo mejor te pagas 350. Bien. Sí. Los costes son muy altos. En definitiva, que es más recomendable aquella que tengan familia, o sea, hijos menores. ¿Es recomendable? Lo que la gente hace, Jeremías, lo que la gente hace es que se va el padre, se instala, el padre se va solo, coge la pela, como decimos nosotros, se da la paliza, ¿no? Se instala, y luego el padre arrastra a la madre y a los hijos, pero ya él está allí, ha creado una condición para que cuando ellos lleguen, la cosa sea más llevadera, porque antes tú podías solicitar la ayuda desde que llegaba. Ahora tú tienes que tener un mínimo de 3 meses produciendo para solicitar la ayuda, y Reino Unido plantea la posibilidad, para desmotivar el movimiento migratorio, que una persona pueda tener acceso a ayudas como la vivienda después de 4 años viviendo en Inglaterra. Imagínate tú el coste que representa pagar una vivienda en Inglaterra 4 años. Es que mejor, yo en una situación así ni me lo hubiese planteado. Otra cosa, y el nivel antes te preguntaba el nivel me decía que era el mismo nivel de la gente que había venido aquí. Pero, por ejemplo, si un profesional de cualquier área quiere instalarse allá, ¿el mecanismo es el mismo para cualquier otro? Sí. Por ejemplo, tú eres odontólogo, tú estás acreditado a trabajar la odontología en España. Automáticamente tú estás autorizado para trabajar en Inglaterra. Y el tema de los trámites de legalizaciones, de homologaciones y ese tipo de cosas. Es fácil. El de la homologar no es lo difícil, porque es que automáticamente, es que tu título vale allí. No, me refiero de un ciudadano dominicano, por ejemplo, que no esté avalado por Europa. Por Europa. Pues salvo que sea una persona con un nivel 7, 8 de inglés, lo tiene muy difícil, porque es que va a trabajar como un profesional. Efectivamente. ¿Te entiendes? Entonces, el nivel de exigencia es mayor, evidentemente. Naturalmente. Yo te puedo poner un ejemplo y puedo dar el nombre de esa persona, porque es un gran amigo y sé que no tiene ningún inconveniente en que yo lo diga. Mi amigo Enoch Rosado, que es ingeniero de caminos, ingeniero civil en Santo Domingo, aquí de caminos, es nivel 7 de inglés. Es nivel 7 de inglés. Sin embargo, para él radicarse en Inglaterra y trabajar lo que él pretende, él tiene que ser nivel 8. O sea, le faltaría, claro. O sea, tiene que subir ese nivel. Tiene que seguir estudiando inglés. Y una privada pregunta. Yo tengo un muy buen amigo, casi hermano, que trabaja allá en Reino Unido, y él es médico radiólogo y trabaja en su especialidad. Sí. Como médico radiólogo, y tiene mucho tiempo trabajando. Ese 8-9, sí, claro. Y su nivel de inglés, evidentemente, que cumple con los requisitos que tiene, porque él está trabajando cumple con los requisitos. Está contratado en un hospital trabajando como sí, pero médico. tiene que, y dentro de su especialidad. De su especialidad. Entonces, eso, evidentemente, que yo me quería ir por ejemplo, averiguar un poquito más para que sea más amplia la cobertura en el sentido de las opciones que uno pueda tener. No, las opciones existen. Lo que pasa es que la opción está muy estrechamente ligada a tu calificación, está muy estrechamente ligada a tu disposición y está más que todo estrechamente ligada a tu necesidad. Pero el Reino Unido, sin titubeos, es una sociedad
en donde hay oportunidad para todo el mundo. Y la adaptabilidad, diríamos, del dominicano, del inmigrantes allí en Reino Unido, ¿tiene semejanza, diferencia con la cultura española? Tú mandas un dominicano... La integración me refiero. Tú mandas un dominicano al Polo Sur y a la semana anda en camisilla. Si hay una cosa que tiene capacidad de adaptación, fruto de la necesidad, es el dominicano. Y hay ya nichos en sectores como Elephant and Castle, en inglés Elephant and Castles. Se están concentrando. Se están concentrando, ya hay peluquerías, ya allí hay banca de apuestas, de lotería, ya allí hay salones de belleza, de dominicanos. Eso sería un futuro 4 caminos. Sí, lo que pasa es que también hay una serie de minorías que tienen más tiempo, como es el caso de los colombianos. Tienen muchos años emigrando a Inglaterra. Entonces, hay 2 lugares en Londres donde ya hay una presencia de dominicanos que se podría decir que es discretamente importante, sí, que es Elephant and Castle y Seven Sisters. En esas 2 zonas hay una buena cantidad de dominicanos. En Brixton, que está más o menos unos 40 minutos del centro financiero en autobús, también ya empieza a haber una presencia importante de dominicanos. Antes tú comentabas el tema de la ayuda que da el Estado a los inmigrantes. ¿Ha tenido que ver los cambios, los atentados, esa persecución, sobre todo a los musulmanes radicales que se ha dado? Sí, hay una política. Tú sabes que Inglaterra está, los últimos 5 años fue gobernada por Cameron y fue reelecto, lo que implica que vamos a tener 10 años mínimo de gobierno de derecha. A Cameron empiezan a verlo incluso más duro que Margaret Thatcher, que es mucho que decir. Sí. Y naturalmente no creo que sea así, pero... el sistema de beneficios, no, es una forma de decir que se ha empeñado en desarrollar esa política de recorte de beneficios. Por ejemplo, existe lo que se llama el ESOL Class en Reino Unido, que son unas clases para principiantes, para beginners, para personas que no hablan inglés. Entonces, cuando tú cobrabas un beneficio, automáticamente tú tenías derecho a esas clases de forma gratuita, por cobrar un beneficio, ya fuera, de importar el beneficio que fuera el housing, ayuda para vivienda, fuera el Working Tax Credit, ayuda para personas que trabajan y no ganan suficiente, o el Child Tax Credit, ayuda para madres que tienen hijos. Pues el último recorte a ese beneficio del ESOL Class fue de un 24%, lo que significa que un curso que a mí me costaba 800 libras, un curso de 800 libras en 3 meses, que me costaba a mí 0 libras, ahora yo tengo que pagar 260 libras por el mismo curso. O sea, ha habido una política restrictiva de los derechos sociales, digamos, sobre todo para inmigrantes. Sobre todo, sí, claro, porque tú sabes que nosotros estamos allí como ciudadanos de la Unión, no como ciudadanos ingleses. No. Entonces las franjas y naturalmente las políticas de protección son más sólidas hacia el nacional que hacia la visita. Evidentemente. Hacia la visita, ¿no? Sí. Entonces, lo peor de todo es la amenaza de Reino Unido, que en el 17 se habla de hacer un referéndum para preguntar si quiere seguir o no en la Unión Europea. Yo creo que Inglaterra no es tan torpe como para irse, pero sí persigue que la Unión Europea le conceda algunos privilegios en materia de movilidad que ahora no se tiene por el exchange, ¿no? La libre circulación. Ellos quieren limitarlo, por ejemplo, a 250.000 por año. Okay. Pero es muy difícil de manejar. Es muy difícil de manejar. Entonces, en realidad, mi opinión, no es científica, para nada científica, lo que Reino Unido persigue es que algunos beneficios, algunos privilegios que tenemos los ciudadanos de la Unión Europea se vean limitados por acuerdo de la Unión. Sí, lo que pasa es que eso es muy complicado. Sí, porque eso contrapone el colectivo. Ya. Entonces, ¿por qué darle beneficio específico a ellos diferente a los otros? Perfectamente. Es discriminatorio. Eso entraría en una discriminación. Sí, porque hay ingleses que cobran beneficios sin trabajar. Y hay
Pero son ingleses. Sí, pero hay personas ciudadanos europeos, que no cobran beneficios y aportan al fisco. Sí, Claro. Entonces sería injusto. Diríamos que Reino Unido quiere lo bueno de la Unión Europea, lo positivo de la Unión Europea. Y su control, dentro de su control. Pero dentro de su parámetro. Claro. Sí. Claro. Es una pena que la situación de España se haya deteriorado tanto y eso haya movido a muchas personas a irse. Ojalá que esto vuelva y se enderece. Pero realmente la migración ha sido tan contuosa, tan notoria. Se observa, se nota en Londres. Sí. Yo llegué a Londres en diciembre de 2013 y vivía hacia el norte, en una parte que se llama Edmonton Green, en lo que es el borough de Enfield. Pero trabajaba en el centro. Yo te puedo decir a ti que para ese entonces, todavía en el invierno de 2013-2014, era muy raro yo encontrar a alguien hablando español en el autobús. Y ahora, lo raro es encontrar a alguien hablando inglés. O sea, tanto. Sí, porque es que está llegando una cantidad brutal de ecuatorianos, una cantidad brutal de dominicanos, una cantidad... Fíjate que... ¿Pero desde aquí o de otros? Básicamente de España, básicamente Nacionalizados, sí. Básicamente desde aquí. Porque hay otra cosa también, la reunificación familiar, aunque parezca mentira, para los ciudadanos de la Unión es más fácil reagrupar su familia por Inglaterra que por España. ¿Tú sabías eso? Si yo estoy casado con una dominicana y solicito la reagrupación de ella vía Inglaterra, en 3 meses está en Inglaterra. Se llega como esposa de un ciudadano de la Unión y se le da una residencia de 5 años. Residencia que le permite trabajar también. Trabajar y todo. Y lo más importante, residencia que le permite aplicar luego para la nacionalidad inglesa. Porque para tú solicitar la nacionalidad inglesa tú tienes que tener 5 años como residente. Legal. Sí, eso es bueno que la gente lo sepa. A ver. Yo resido en Inglaterra porque tengo la nacionalidad española. Pero si yo quiero hacerme ciudadano, tienen que ser residente. Yo tengo que solicitar esta residencia. Esta residencia, no se ve bien, ¿no? Una residencia permanente. Entonces, 5 años después de yo tener esta residencia, no 5 años después de yo estar viviendo en Inglaterra, son 2 cosas distintas. Sí. 5 años después de yo tener esta residencia, yo puedo aplicar a la nacionalidad inglesa. Sí. Es un asunto. Entonces, Ramón, siguiendo el mismo tema de los trámites, entonces, el dominicano que quiera irse a vivir, a residir a Reino Unido, ¿qué es el primer paso que tiene que hacer para sacar darse de alta en seguridad social? Mira, el que va a Inglaterra para trabajar necesita este documento, que es el National Insurance, es la seguridad social. Este es un documento que solamente se puede solicitar desde el territorio inglés. Entonces, ¿qué sucede? Que ese es un documento que entre la llamada para la entrevista, la concepción de la entrevista y la llegada del documento se puede tomar entre 6 y 8 semanas. Entonces, ¿qué sucede? Que es muy caro mantenerse entre 6 y 8 semanas en Inglaterra sin trabajar. ¿Qué hace la gente? Bueno, pues la gente lo que hace es que le manda los datos a alguien que tenga allí, la persona allí llama y una vez que le dan la cita, la persona aquí se compra un billete, va a su cita, hace la entrevista y regresa a España. Y alguien, cuando le llega el documento a la dirección que él dio como domicilio, le guarda su National Insurance. Ya cuando él hace el segundo viaje, ya puede empezar a trabajar. Porque ya tiene el National Insurance. 2 documentos vitales. No se puede trabajar en Inglaterra sin National Insurance y sin cuenta de banco. ¿Y es fácil o es difícil obtener un empleo allí? Es decir, conseguir trabajo. Después que tú tienes esto, ¿es fácil? Por ejemplo, aquí hay que distribuir currículum y esto. Allí no te van a pedir un currículum para que limpies. Okay. Por ejemplo, yo llegué a Inglaterra el 14 de diciembre y el 23 de diciembre tenía 6 horas de trabajo. Sí, pero me imagino que no todo el que va a limpiar. Por eso te claro. Me imagino que va a haber varias opciones. Sí. Por ejemplo, aquí hay una comunidad, Ramón, de médicos que vinieron a estudiar junto con nosotros. Sí.
ya algunos de ellos inclusive se han ido a Londres. Claro. Muchos de ellos hablan un inglés alto, como tú dices, 7 y 8. Sí, pero fíjate una cosa, el que está cualificado no trabaja por horas, trabaja por contrato. Son dos cosas distintas, son dos situaciones distintas. Estamos hablando de la persona normalita, porque incluso es muy posible que una persona muy bien cualificada no tenga la necesidad de irse de España. Claro. Sí. Es muy probable. Y tampoco tú le puedes exigir a una persona cualificada que vaya a limpiar. Por eso yo te decía, ni es justo, ni es justo. Por eso yo te decía que... ni creo que lo haga. No, sí, lo hacemos mucho, eso lo hacemos. Lo que sí te digo es que, por eso te decía que es muy importante la actitud personal de cada cual y sobre todo la realidad de cada cual. Claro. Porque uno actúa en función de sus necesidades. Claro. Uno tiene que adecuarse a las situaciones que tiene. Si imperiosamente usted tiene una necesidad, olvídese, y más nosotros los dominicanos, como tú antes decías, somos capaces de adaptarnos a cualquier situación. Claro. Eso no tiene cuestionamiento. Bueno, yo creo que ha sido bastante interesante el tema y que nos ha edificado bastante. Esperemos que haya aportado a muchos dominicanos que tengan la intención o la voluntad de hacer este trámite. Exhortamos que se lleven de las recomendaciones que plantea Ramón y agradecer su presencia aquí de ustedes y agradecerle infinitamente a Ramón que ha estado con nosotros por su paseo por aquí después de en Londres. No sé si puedo hacer una última acotación claro que creo que es muy importante y perdonen que me extienda un poquito. Sí. Ojo con algunas instituciones que se venden como instituciones en la disposición de ayudarte. Puede haber ahí cosas no claras. No le envíen dinero a nadie para hacerle algún tipo de gestión en Inglaterra, salvo que sea una persona de extremísima confianza. Y allí hay personas que te cobran por hacerte de traductor para sacar la cuenta de banco, 20 libras. Por hacerte de traductor para la entrevista del National, otra 20 libras. No es necesario pagar eso. ¿Por qué? Porque las instituciones de Inglaterra ponen a tu disposición traductores si tú no hablas el idioma. Ah, muy bien. Bueno, eso es muy buena observación. O sea, tú llegando al aeropuerto, tú tienes un traductor. Si lo necesitas, te lo dan. Te lo sirve porque tiene que resolverte la situación. Claro. Vamos. Muy importante. Bueno, una vez esto, Jeremías... No, muy importante la aclaración de Ramón Luna con su vivencia y donde nos explica también del fenómeno de la inmigración dominicana en Reino Unido. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.